Bien, buenos días. Primero es de obligado cumplimiento, ¿verdad?, el dar saludos de la iglesia a la que pertenezco, la Asamblea Cristiana Gilgal, allí en el Polígono de la Negrilla. Por supuesto, un abrazo de todos los hermanos. Y no son frases hechas, sino que es real que nosotros llevamos en el corazón y en las oraciones. Y bueno, cuando se proponía el cambio de ministerio y los hermanos se ponían en contacto con nuestro pastor, con Enrique, decían, bueno, puedes elegir tema libre o puedes elegir uno de los dos temas que solemos hacer los domingos. Digo, bueno, pues yo no lo voy a salirme de la libertad que ellos tienen o de la forma de hacer que ellos tienen, ¿no? Digo, bueno, Romanos 2. Y no sabía dónde me metía, porque nosotros estamos dando Romanos por los jueves como exposición, y se lo decía antes al hermano, a Gilberto, ¿no? Le decía, y nosotros nos llevamos con un versículo 45 minutos. Tener 25 minutos para un capítulo entero como que... Pero bueno, la verdad que me bendecía mucho el Señor recordando de nuevo este capítulo que ya habíamos pasado. Y sabéis que Romanos es una carta en progresión, ¿no? Pablo se dedica primero a derribar argumentos para después presentar a nuestro Señor Jesucristo y luego decirle al creyente la responsabilidad que tiene. Y José Antonio esta mañana nos hablaba acerca de que tenemos un Dios serio, un Dios temible, un Dios que es santo, 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 ¿verdad? Un Dios que no se anda con bromas y lo que dice en su palabra lo quiere llevar a cabo. Y en Romanos capítulo 2 lo que hace Pablo es ponerle una trampa a las personas religiosas, ¿verdad? Especialmente a los judíos religiosos, pero él lo que hace es poner esa trampa para derribar todos los argumentos y dejarlos sin armas, ¿no? Yo tengo un buen amigo que dice que para que convencer a una persona o llevarla a tu terreno, no como forma peyorativa, sino para hacerla entrar en razón, primero tienes que quitarle todos los argumentos en los que se basa, y de esa forma la deducción lógica es lo que tú le estás exponiendo. Por lo tanto, eso es lo que hace Pablo, ¿no? En la segunda mitad de Romanos 1, ya que lo habréis dado, supongo, la semana pasada, él describe a la humanidad caída debido al pecado. Y contundentemente sabemos que todos somos pecadores. Y él concluye en ese capítulo, ¿verdad?, con una lista de todos los diferentes tipos de pecados en los que terminamos cayendo cuando rechazamos a nuestro Señor, ¿no? Y una persona religiosa que esté segura de sí misma, ¿verdad?, podría haber leído esa descripción de pecados y pensar que solo se trata de paganos, pecadores, ¿verdad?, pero que nada tiene que ver con ellos mismos. Es lo que Pablo ahora va a derribar en este capítulo 2, ¿no? Por lo tanto, Pablo nos habla de dos grupos de personas, una en el capítulo 1, a esos impíos, ¿verdad?, que termina el capítulo, que no solamente pecan, sino que se deleitan en hacer el mal, ¿verdad?, en pecar, aplauden el pecado, y los que se consideran justos, que veremos ahora, ¿no? Y se centra precisamente en estas personas. Lo que Pablo al final va a decir es que todas las personas están condenadas a causa de sus propios pecados, ¿no? Y Dios juzga a todo el mundo porque todos somos pecadores. Y eso es una realidad en todo el ser humano. Sé que seguro os habéis encontrado a lo largo de vuestras predicaciones o testimonios con otras personas, yo no soy malo, yo no peco, yo no hago esto, yo no hago lo otro, ¿verdad? Sin embargo, la realidad del ser humano es que somos pecadores. Así que nos adentramos en este capítulo 2, versículo 1, donde hasta el 11, voy a leer primero, ¿verdad?, donde estamos o podemos estar juzgando, pero a la vez igualmente somos juzgados. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna
a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra, paz y paz a todo lo que el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En esa argumentación, ¿vale? Quiero resaltar primero que Pablo, y es clave en esto, recordad que no dice en este pasaje cómo ser salvo, ¿vale? No está hablando de salvación. Él está en medio de, como decía, ese argumento, ¿vale? De que todos somos culpables delante de Dios. Y eso es lo que él va a ir haciendo, ¿vale? A lo largo de estos versículos. Hay muchos que fingen ser perfectos. Y yo quiero que con las palabras que nos decía José Antonio en esta mañana lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Porque podemos pensar que somos creyentes, podemos pensar que siendo creyentes, ¿verdad?, ya lo tenemos todo hecho. Podemos pensar y vernos en este grupo de somos religiosos, nos hemos convertido en personas religiosas. Cuando hablamos de religiosos estamos pensando, a lo mejor no me gusta mentar nunca ningún tipo de religión, pero sabéis que la mayoritaria en este país es la católica, ¿no? Hablamos de personas religiosas y estamos pensando, los católicos. Pero a veces nosotros, como creyentes, también nos convertimos en religiosos. Por eso es muy importante que atendamos a lo que en esta mañana el Señor nos dice, o al leer este texto, ¿verdad?, y que pensemos si yo estoy cayendo en los mismos errores. Como decía, hay muchos que se fijan ser perfectos, o si no son perfectos, por lo menos se piensan que son mejores que la mayoría. Piensan que y sienten que de alguna forma, al condenar el pecado en aquellos en que lo ven, ¿verdad?, ellos están exentos de ese pecado. Y Pablo lo que hace es recordarnos a todos que el hecho de que puedes apuntar a otros, ¿verdad?, a otros que pecan abiertamente, no quiere decir que tú no tienes pecado igual en tu vida o incluso más grave que aquellos que estás denunciando. ¿Sabéis que hay el dicho de tú señalas con un dedo y tres te están señalando a ti y el otro a Dios, ¿no? Pues esa es la realidad. Y además se dice, ¿no?, en psicología también dicen que cuando tú estás denunciando el pecado en una persona es porque realmente estás viendo en esa persona lo que tú eres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no solamente con el juicio entre los hermanos, por supuesto, sino también cómo juzgamos a los demás. Porque lo que está claro es que esas personas a lo mejor no tienen la luz que tú tienes. Y lo vamos a ver en esta mañana. Pablo va a hablar acerca de esa luz que cada uno tiene y por esa luz será juzgado, ¿no? Si nos analizamos bien nos damos cuenta, como decía antes, que sí, que nosotros también somos pecadores. Somos pecadores cada uno de nosotros. Y claro, a lo mejor pensamos, como decía antes, ¿no?, en ese argumento de que yo no robo con pistola, yo no mato a nadie, ¿vale? Pero el simple hecho de no pagar los impuestos como debemos, de meternos en el metro y no pagar, ¿verdad?, o en un tren, y no hacer el pago correspondiente a nuestro ticket, ya estamos realmente haciendo pecado, ¿verdad? O si no devolvemos algo que hemos prestado, etcétera, ¿no? ¿Verdad? No andamos asesinando a nadie, ¿verdad? Pero sí andamos cometiendo agresiones igual. Llegaréis, ¿verdad?, a Éxodo cuando el Señor da la ley y cuando dirá que cualquiera que peca o infringe uno de esos solos mandamientos ya es culpable de toda la ley. Por lo tanto, estamos en la misma tesitura, ¿no? Así que lo que Pablo está diciendo es que no podemos menospreciar al resto de la humanidad, a otros seres humanos, con insultos, con agresiones, ¿verdad?, o despreciándolos, porque realmente estamos atentando a alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y él hace una pregunta muy clara, ¿no? Si juzgamos a otros, ¿creemos que nosotros estaremos exentos de cometer esas infracciones? ¿Que nunca las vamos a hacer? ¿Que nunca vamos a caer en esos pecados? Cuando estamos juzgando a las personas, no estamos pensando realmente, o no deberíamos estar pensando, que estamos juzgando a gente hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que por desgracia no han tenido la dicha todavía aún de conocer al Señor Jesucristo y de tener la luz que nosotros tenemos. Yo, desde que me convertí, hay algo que pienso todos los días cuando me levanto y le doy gracias al Señor, ¿no? Yo no soy nadie especial. No soy nadie más especial que mi compañero de trabajo que aún no se ha convertido.
Yo soy una persona que en un momento dado de mi vida se me presentó el Evangelio, comprendí mi estado de condenación, vi el amor de Jesucristo hacia mi vida y acepté a Jesucristo. Como en esta mañana también se decía, me arrepentí de mi vida y me volví hacia Dios, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir que nosotros nunca hemos caído en la avaricia, en la lujuria, en los celos? Se me viene a la memoria aquella mujer que fue condenada por adulterio, ¿verdad? Y el Señor le dijo, el que vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que se fueron, ¿desde quién? Desde el chico, desde el mayor hasta el menor. Cuando el mayor empezó a recordar, dijo, yo sí tengo cosas que he caído, ¿verdad? Y el menor al final tendría menos vida, pero diría, también. Pues así somos nosotros, y lo que le tenemos que dar gracias a Dios es que podemos acercarnos al Señor Jesucristo cada día y a su cruz y limpiarnos con su sangre, ¿verdad? Porque tenemos la seguridad que los pecados pasados, los presentes y los futuros también nos lo ha perdonado. Así que cualquier persona honesta, haciendo una autorreflexión seria, se dará cuenta de que es pecador. Y como decía, esa es la argumentación de Pablo, ¿no? Lo que Dios busca de cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de eso es nuestro arrepentimiento sincero. Incluso cuando nos arrepentimos, ¿verdad? No estamos exentos de nuestra deuda, porque ¿quién asegura que no va a volver a pecar mañana? ¿Quién asegura que no lo vamos a hacer luego, verdad? Así que en cada momento podemos caernos todos los días, y ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Por eso nuestra solución es grande. Pablo presentará la solución más adelante en un capítulo posterior, ¿verdad? Pero en este momento él está diciendo, es que lo que os pasa a vosotros es el problema que va innato en el ser humano. Es esa condición de continuo hacer el mal. Así que el juicio de Dios es merecido para cada uno de nosotros. Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras, dice, y no conforme a sus intenciones. Vuelvo a repetir, no está hablando de salvación, ¿vale? No está hablando de salvación. No significa que ser bueno nos lleva al cielo, porque entonces Jesucristo, entiendo que todos sabemos que no hubiera muerto. Si se trataba de cumplir la ley, Él no hubiera venido a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, con ese sufrimiento con el que José Antonio esta mañana nos ha explicado, ¿no? Las obras de cada uno de nosotros serán juzgados. Y lo que se hace abiertamente y lo que se hace en privado, todo eso lo ve el Señor, ¿no? Lo que es acción y lo que es interno, todo será juzgado por el juez justo Jesucristo, ¿verdad? Así que no hablamos ahora de como creyentes irnos a 1 Corintios, habla de cómo edificamos. Eso creo que también se ha dicho durante la semana de oración, hablando de la iglesia, y sin duda ha sido una semana también muy preciosa, donde hemos podido escuchar todas esas clases o todas esas símiles y metáforas acerca de la iglesia, ¿no? Pablo, en Romanos 3 va a presentar esa solución, pero ahora sigue desarrollando esa argumentación de que todos, tanto judíos como gentiles, ¿verdad?, somos pecadores y estamos bajo el justo y juicio y la ira de Dios. Y es lo que merecemos y es lo que recibiremos en ese día, dice, al menos, ¿verdad?, a menos que nos presentemos delante del Señor, ¿verdad?, con arrepentimiento. Y como decía antes nuestro hermano, ¿verdad?, aquellos que hemos creído ya que la sangre del Cristo nos ha limpiado, pues Señor, ya pasará, nosotros estaremos en otro lugar. Pero como decía antes, no porque seamos especiales, simplemente porque hemos reconocido nuestra necesidad de salvación de un Salvador y hemos aceptado a Jesucristo como Señor, ¿no? Como resumen a estos primeros versículos diremos que el hombre moral es declarado sin excusa ante Dios, el juez justo, ¿verdad? Que el juicio de Dios es según verdad, que el juicio de Dios es inevitable, que habrá un día del juicio final para aquellos que no han creído en Jesucristo, que el juicio de Dios es perfectamente justo, que el juicio de Dios es justo y todo hombre recibirá exactamente lo que merece. Dios va a castigar a aquellos que no hayan creído en el Señor Jesucristo, pero también dice que lo hará conforme a sus acciones y recuperará y recompensará a aquellos que hacen bien. Y una palabra que también nos decía José Antonio esta mañana: Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Para Él no hay preferencia. Él ha puesto una condición y esa condición, quien la cumpla, va al cielo. Quien no la cumpla es el que no va al cielo, ¿no? Lo dice muy bien Juan, ¿no? El que no ha creído ya es condenado. No lo condena Dios, ya es condenado.
y el que cree en Dios, el que cree en el Hijo de Dios, pues él es el que es salvo, ¿no? Y también hay algunas palabras que seguro que al leerlas o debemos reflexionar sobre ellas, ¿no? Le decía antes a nuestro hermano Gilberto, ¿no? Me bendecía el Señor de nuevo. A mí me gusta mucho las segundas partes de los versículos, pero también me gusta mucho sacar las expresiones, ¿no? Porque en las expresiones encontramos mucha belleza y mucha bendición de parte del Señor. Hay palabras como en estos primeros 11 versículos como inexcusable. Significa sin defensa alguna, ¿verdad? No tienes nada que decir. Y hay gente que cree que cuando esté delante del Señor Jesucristo va a poder soltarle su argumentación de por qué no ha creído, ¿no? O como ahora se ve mucho famosos criticando la palabra de Dios, ¿no? Mujeres como Shakira diciendo que a mí nadie me tiene que decir, o este cantante, ahora no me acuerdo el nombre, Ricky Martin, ¿no? A mí Dios no me tiene que decir con quién me tengo que casar, ¿no? Y lo dice en voz público. Shakira dice que ella otra cosa igual parecida, ¿no? Entonces hay palabras ahí como inexcusables, ¿verdad? Como sabemos, dice otro versículo, estamos seguros de que hay un juicio, ¿verdad? El de Dios. El hombre no debería alejarse de Dios, en el versículo 3, es imposible escapar de la ira de Dios, sino que debería acercarse a Dios con arrepentimiento, porque es esencial. Y por supuesto, tenemos las palabras describiendo a Dios, benignidad, ¿verdad? Bondad, generosidad. La benignidad de Dios se extiende hacia todos los hombres. Paciencia, el retener. Dios retiene su juicio, Dios retarda sus castigos. Él no juzga de inmediato el pecado, Él es paciente para con el hombre, ¿no? Dice la palabra de Dios que todavía hay posibilidad de salvación, ¿verdad? Longanimidad. Toma su tiempo para enojarse, lento para la ira. Esto no significa que Dios nunca se enoja, pero significa que Él es lento para enojarse, que nos da una y otra oportunidad, ¿verdad? Y eso, dice Pablo, y eso no os va a llevar eso al arrepentimiento, no os va a llevar eso a poneros de rodillas delante de Dios y pedirle perdón, porque Él está siendo lento en airarse, ¿no? Después habla acerca de corazones no arrepentidos, ¿vale? Describiendo una persona que no quiere arrepentirse, un impenitente, ¿vale? Atesoras para ti mismo ira, ¿verdad? Atesorar para sí mismo, amasar ira, en vez de acumular tesoros en el cielo, como nos dice las Escrituras, ¿verdad? Dice el Señor que pagará, va a devolver, va a retribuir, va a recompensar a cada uno según su obra. Hay hombres que son contenciosos, que son egoístas, que son ególatras, ¿vale? Y como decíamos antes, no hace acepción de personas. Él no va a elegir a unos y a otros no. Eso no consta dentro de los planes de Dios, ¿no? Así que nos vamos a los siguientes versículos, de 12 al 16, ¿no? Y habla acerca de los que no han escuchado, ¿verdad? Y que serán juzgados según la ley que conocen. Y quiero repetirlo, según la ley que conocen, ¿verdad? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y este versículo es el que todo el mundo nos dice, ¿no? O el que podemos decirle cuando todo el mundo nos habla acerca de, y ese negrito del África interna, allí profunda, que no ha escuchado nunca hablar de Jesucristo, ¿cómo se va a salvar? ¿Vale? Pues aquí tenéis la respuesta de parte de Pablo, ¿no? Dios juzgará a todos según la ley y las obras que han hecho en relación con la ley de Dios. Eso es una realidad. La Biblia es enfática una y otra vez con esto, que todos serán juzgados así. Las obras de todos, sean buenas, sean malas, serán expuestas para juicio. Y aquí es donde el Señor, Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, habla
claramente, ¿no? Muy claramente acerca de esa cuestión que todos nos ponemos, como decía antes, de cómo se va a juzgar a aquellos que no han escuchado la ley, ¿no? ¿Cómo puede Dios juzgar a los que viven sin acceso a la Biblia? Sería un Dios injusto, ¿no? Porque si no han conocido la Biblia, ¿cómo los va a juzgar por lo que dice la Biblia, ¿no? Los que nunca han escuchado la palabra igual tienen una ley. Y él la llama, Pablo le dice la ley escrita en los corazones. Una ley también impuesta por Dios. La ley de los que no tienen acceso a la Biblia es la ley escrita en esos corazones que viene a través de la creación, de la capacidad moral y de la conciencia. Todos. Cuando se han ido descubriendo las distintas civilizaciones a lo largo de la historia, ¿qué hay algo común en esas civilizaciones? Todos creen en algo, correcto. Todos tienen un ídolo, un dios, sea el sol, sea la luna, sea un palo dibujado, lo que sea, un tótem, pero todos creen en algo, todos creen que hay algo superior a ellos que les puede ayudar o que les puede castigar si no hacen ciertas cosas. Es la ley escrita en los corazones. Por lo tanto, yo me quedé, cuando conocí las Escrituras y empecé a entender y se me explicó esto, me quedé muy tranquilo con esa conciencia de cómo va a juzgar a Dios a aquellos que no tienen la Biblia. Yo me quedé súper tranquilo. Dios es justo, eso lo tenía claro. Él es bueno, Él no va a condenar a nadie injustamente. Pero hay una ley escrita en sus corazones. Y además, Pablo también lo dice, que la creación está para eso, ¿verdad? Para esta argumentación no importa si es innato o es adquirida. Lo importante es que es universal. Es una ley universal. Todos los seres humanos, ¿verdad?, con excepción de los niños pequeños y aquellos que por desgracia tienen discapacidades mentales, tienen la capacidad y acceso a las leyes básicas. El hecho de que uno a veces se sienta justificado y otras veces culpable es evidencia suficiente para apoyar esta conclusión. Como decía el hermano, todos creen en algo, todos saben que hacen bien o hacen mal. Saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Es verdad que si nos vamos a ciertas tribus, pues a lo mejor para lo que nosotros es malo, para ellos es bueno, pero bajo su ley, bajo su tradición, eso es bueno o hay otras cosas que son malas, ¿verdad? Nadie será juzgado según lo que no tenían como saber. Todos vamos a ser juzgados según la luz que tenemos, pero todos tienen acceso a una ley básica. Y los que tienen la Biblia tienen acceso a la ley más clara, ¿verdad?, y accesible, pero lo que no es el hecho de tener la ley en sus corazones lo que va a propiciar ese justo juicio. Y para ser justo uno tiene que cumplir con la ley aplicable a su vida, ¿verdad? Ahí es donde yo decía que me copio de las palabras de nuestro hermano José Antonio, ¿verdad?, de que estamos ante un Dios santo, un Dios serio. ¿Qué luz tienes tú, mi querido hermano, en esta mañana? ¿Qué has entendido por las Escrituras? ¿Qué entendemos por las Escrituras? Pues según lo que entendemos por las Escrituras es por lo que nos va a juzgar Dios, ¿verdad? Si yo entiendo por las Escrituras que tengo que salir a predicar el Evangelio y no lo hago, seré juzgado por eso. Vuelvo a decir, ¿vale? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de nuestra responsabilidad cristiana, ¿no? Si yo tengo que dar mi testimonio constantemente, decir que soy creyente, ser de ejemplo, ser de luz, ser de sal, en aquel lugar donde Dios me ha puesto y no lo hago, se me va a juzgar por esa responsabilidad. Hay palabras más duras sobre esto, ¿no?, en las Escrituras, ¿no? Esa sangre se va a demandar de cada una de nuestras vidas por no haber hecho nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Así que cada uno tenemos que cumplir con la ley aplicable a cada uno de nosotros, ¿no? Y es justo ahí donde la humanidad tiene ese problema, ¿verdad? Como ya ha dicho Pablo aún no ha explicado cómo ser salvo, pero su propósito aquí es explicar el problema en el que están, ¿verdad? Ni los que tienen la Biblia ni los que no tienen la Biblia tienen ventaja. Todos estamos iguales ante Dios. Dios es imparcial. Juzgará a todos según su comportamiento, según la ley que le aplica. Y ese concepto a veces se describe como la respuesta consciente a esa luz disponible. Es decir, basado a la ley conocible por cada persona. Tienen el deber moral de obedecer, ¿verdad?, la voluntad divina, sea la ley natural o sea la ley que encontramos en las Escrituras. Y los que piensan que este texto señala que los que viven sin acceso cuentan con salvación por su ignorancia del Evangelio, también
fallan en esto, porque van a ser juzgados según esa ley, ¿verdad? El énfasis de Pablo está en la culpabilidad universal por desobediencia a la luz disponible. Pablo está diciendo, ha dicho ya una palabra, inexcusable, y todos somos inexcusables, porque todos tenemos una ley por la cual el Señor nos va a juzgar. Si hemos conocido las Escrituras, por las Escrituras. Si no las hemos conocido, la ignorancia no nos va a salvar, porque hay otra ley, la moral, ¿verdad? La universal, que es la que nos va a condenar. Por ahí, por esa parte podemos estar tranquilos. Lo que está claro es que los que no tienen acceso al Evangelio no son juzgados por no aceptar a Jesucristo. Pero ahora está nuestra responsabilidad. Entonces podemos decir, bueno, como si no se les predica el Evangelio, no se condenan por eso, se condenarán por otra cosa, ¿no? O se salvarán por otra cosa, por esa ley natural. Pues me quedo en casa y no predico, ¿verdad? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? No, ¿no? Porque nosotros sí tenemos una gran comisión, ¿verdad? Y es llevarle precisamente a conocer la riqueza de la benignidad de Dios, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, son juzgados por su relación con la luz que es disponible. Todo ser humano será juzgado por eso. Es decir, en cuanto a desobediencia a la ley moral, ¿vale?, concebible en la creación y en sus corazones, son culpables. Y este texto no menciona esperanza alguna para los que desconocen el Evangelio, porque no habla del Evangelio, habla de la condición de los que están bajo la ley escrita o natural. Por eso, el evangelismo, las misiones, el cumplimiento de la gran comisión, ¿verdad?, haciendo discípulos a todas las naciones, es urgente e importante. Y debe tener un lugar prioritario en la vida de nosotros como creyentes y como iglesia. Por lo tanto, para resumir, estos versículos nos hablan de que una persona es juzgada de acuerdo con la luz que tiene, ¿vale? Dicho en forma sencilla, el punto que Pablo describe es que la ignorancia de la ley no salvará al gentil y la posesión de la ley no salvará al judío. Ambos están condenados ante Dios, el juez justo, si incumplen esa ley, ¿verdad? Nada está escondido o guardado en secreto ante el juez, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, juez supremo, y ante quien aparecerán todos los hombres. Y vuelve a hablar de ese día de juicio, ¿verdad? En ese que también ha dicho en el versículo 5, también lo vuelve a mandar, ese día en el que todo ser humano será juzgado, todo impío, todo aquel que no ha creído en Cristo será juzgado. Porque sabéis que nosotros los creyentes también vamos a pasar por otro juicio, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Cómo se llama el juicio? El tribunal de Cristo. Y el otro día nosotros estamos dando también estudios sistemáticos de fundamentos de la fe, ¿verdad? Y el otro día me tocaba compartir acerca del tribunal de Cristo con los hermanos, ¿no? Con los estudiantes de fundamentos, y se los decía, la pena es que en el creyente exista la idea de voy a pasar como por fuego, ¿verdad? Porque voy a pasar, pero como por fuego. Sería muy triste que en nuestros corazones albergaran la idea de que, bueno, como voy a pasar, no importa lo que yo haga, ¿no? En el tribunal de Cristo, como sabéis, se nos va a juzgar por nuestra edificación en la iglesia, por nuestra forma de edificar con oro, plata, piedras preciosas o madera, hojarasca, ¿verdad?, que será quemada por el fuego. Pero tenemos una responsabilidad y, como yo le decía a los hermanos, mis queridos hermanos, en nuestros corazones tiene que albergar esa palabra que el Señor dice, ¿verdad?, de que cuando lleguemos ante su presencia Él nos diga, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y llevar nuestras coronas a sus pies, ¿verdad? Por lo tanto, habla acerca de esta responsabilidad. Tener la ley versus obedecer la ley. Y nos vamos hasta el versículo 24, del 17 al 24. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y el versículo 24, ¿verdad?, dice, porque tal como está Cristo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes.
Y aquí sí Pablo ya se va a dirigir directamente a aquellos que tienen la ley, a los judíos. Pero, como os decía antes, vamos a aplicarlo a nosotros, ¿no? Los judíos ya están siendo juzgados por Dios, ¿verdad? Ya ellos van a tener su momento también, lo han tenido, lo seguirán teniendo. Sabéis que Israel es el reloj que marca los tiempos de Dios, ¿verdad? Pero vamos a hacer nosotros como que Pablo nos está diciendo, nosotros como creyentes, como aquellos que poseemos la verdad, que es Jesucristo, como aquellos que tenemos la Biblia y somos doctos en las Escrituras, ¿verdad? Como aquellos que nos sentimos con el poder de con una Biblia en la mano decirle a la gente, tú eres pecador, tú esto, tú lo otro, ¿verdad? Vamos a verlo así para nosotros, ¿no? Hay una película que a mí me gusta mucho, se me ha olvidado el nombre, pero me recuerdo lo mismo al deciros la escena, os acordáis vosotros del nombre. De cuando violan a una chica negra y lo defiende un blanco, ¿verdad? Lo defiende un abogado blanco. Y él da una argumentación del sufrimiento de la criatura y ahora le dice a los de juzgado, y ahora pensar que la niña es blanca. Porque todos estaban viendo que era una niña negra. En ese momento, una niña negra no valía absolutamente nada, ¿no? Pues con esto es lo que yo quiero que entendamos. Ahora no penséis en los judíos, ahora vamos a pensar en nosotros, ¿verdad? En lo que Pablo puede decirnos a nosotros a través de estas palabras. Y Pablo argumenta la culpabilidad precisamente ahora de las personas que conocen, aquellos que tienen ley. Habla precisamente a los judíos, pero como digo, vamos a aplicarlo nosotros. Ellos recibieron la ley a través de Moisés, ¿verdad? Lo veréis en próximas semanas. En el Antiguo Testamento esta ley se ve claramente allí en el Pentateuco, es una ley extensa, y los judíos lucharon contra muchas tentaciones en su historia, incluso después de haber logrado una fidelidad mayor después de esa expulsión de bajo Babilonia, los judíos no lograron nunca una obediencia perfecta de la ley. Y nosotros, si analizamos nuestra vida conforme a las Escrituras, a la ley del amor que tenemos ahora, ¿verdad? Porque estamos bajo la gracia, ¿cuántas veces fallamos a la ley de Dios? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor, no? Por eso decía que vamos a pensar en nosotros, ¿no? Las lecciones del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y en sus varias parábolas muestra que tan lejos estamos de la voluntad de Dios, ¿no? Cuando analizamos nuestra vida realmente con las Escrituras vemos que nos falta mucho. Es imperativo constantemente estar bajo la gracia del Señor Jesucristo, rogarle al Señor el perdón de nuestros pecados, estar en plena armonía con la voluntad del Señor para que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones sea pleno en cada una de nuestras vidas y cada vez, ¿verdad?, tengamos menos errores, menos fallas en cuanto al Señor, ¿no? Allí en el Sermón del Monte habla de cómo el odio es una violación de la intención tras el mandamiento contra el asesinato. Pero él también dice, ¿verdad?, que como la lujuria es semejante también al adulterio, igual insultar a un hermano, insultar a alguien también es asesinato, es atentar contra esa vida, ¿verdad? En fin, lo que él le está diciendo es que todos al final desobedecemos la ley, la voluntad de Dios en algún momento, ¿no? Y es algo a lo que nos llama a recapacitar y a hacer introspección para con nuestra vida, el hecho de que veamos que realmente, ¿verdad?, yo no soy mejor que nadie. Por eso os decía antes, yo he descubierto desde que me convertí que no soy especial, porque le fallo mucho al Señor, pero por su misericordia, por su gracia, Él me mantiene en pie, ¿no? Y cada vez fallo menos, es lógico, cada vez fallo menos, estaría bueno, ¿no?, después de un montón de años, pero sigo fallando. Hay momentos en que vas conduciendo, se te mete alguien y ya has pensado, ¿no? Ya, vaya aquí el fulano, ¿no?, lo que me acaba de hacer, ¿no? Tonterías, pero fallamos, ¿no? Y el Señor nos llama a esto, ¿no? A que, ojo, no has cogido la pistola y le has pegado el tiro al que se ha metido o se ha saltado el semáforo, ¿no? Pero sí has podido decir, vaya el gamberro este, ¿verdad? Si es la palabra más sencilla que te sale. A veces no es tan sencilla, ¿verdad? Pero entendemos, ¿no? Estamos en este mundo y muchas veces fallamos. Por lo tanto, el hecho de tener la ley, como le pasaba a los judíos, ¿verdad?, y en ese caso también la circuncisión, ¿vale?, pero eso no incluía que sus corazones estaban lejos de Dios. Nosotros, como digo, tenemos las Escrituras, tenemos la palabra del Señor,
En nuestras reuniones nos reunimos, alabamos, acabamos de alabar al Señor, acabamos de recordar con estos símbolos que Él tuvo que morir por nosotros, precisamente porque somos pecadores, ¿verdad? Pero eso no nos quita que a veces nuestros corazones estén lejos de Dios, ¿verdad? Así que la palabra clave en estos versículos es la ley. La ley. Y está ahí en Romanos 2:17, en el 18, en el 20, en el 23, en el 25, en el 26, en el 27. Es la ley, ¿verdad? En este caso para nosotros las escrituras. Los judíos, a diferencia de los gentiles, poseían la ley de Dios escrita. Se les dio la ley de Dios, ¿verdad? Pues eso no les sirvió para obedecerla. Es más, fallaban continuamente. Ellos eran responsables de lo que se le habían dado. Nosotros somos responsables de lo que se nos ha dado, ¿verdad? Somos responsables de lo que nos ha dado. El Señor nos ha dado. Y ellos iban a ser juzgados por esa ley. Pero nosotros vamos a ser juzgados por la ley del amor, por la ley que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y Pablo ya les había dicho, ¿verdad?, que no es suficiente tener la ley y escuchar la ley, sino que es necesario obedecerla. Obedecerla. No es que yo me considere cristiano, es que tengo que ser cristiano. Es más importante ser que lo que hago, ¿no? Pero lo que la gente va a ver es lo que hago, no lo que soy. Entonces ahí está ese problema que tenemos los creyentes, ¿no? La gente tiene que ver que yo soy cristiano, porque soy cristiano. Y ahora es lo que vamos a ver, ¿no? Y hay expresiones como que le dice Pablo que la vamos a tomar para nosotros. Tienes el sobrenombre de cristiano, ¿verdad? Te puedes enorgullecer de ser cristiano, de haber creído en Cristo. En el caso de los judíos, ellos estaban orgullosos de ser hijos de Abraham, y algunos pensaban que el hecho de ser hijos de Abraham ya les garantizaba todo el bienestar, ya les garantizaba el cielo, ¿no? Para nosotros sabemos que esto es así. El cielo no depende de mis obras, depende de la obra que Cristo ha hecho, y ese consumado me garantiza que yo voy a estar en el cielo, ¿vale? Entendemos, ¿verdad?, esto. Pero no puedo ir mirando a la gente por encima del hombro porque yo soy creyente y tú no. ¿Entendéis? Esto es así, ¿verdad? Así que el ser judío para ellos no la hacía persona justa delante de Dios. Y hablamos de responsabilidad. Vuelvo a decir, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de responsabilidad, ¿verdad? Ser judío exteriormente es una cosa, ser física o racialmente judío, pero ser verdadero judío, como dice Pablo, es cosa del interior, ¿verdad? Es algo diferente, es ser del interior. Yo puedo aparentar ser creyente pero no serlo, pero si soy creyente también lo tengo que aparentar, ¿vale? Y ahí está esa disyuntiva. Dice, te apoyas en la ley, confías en la ley, descansas confortablemente, y la tarea de Pablo precisamente era turbar ese descanso, ¿verdad? Removerle los corazones, que sí, que tienes la ley, pero que tienes que hacerla, que lo importante es hacerla, ¿verdad? Glorificar a Dios con ello. Te glorías en Dios, se ufanaban de Dios. Nosotros adoramos al único y verdadero Dios, decían. En cambio, todas las demás naciones lo que adoran son ídolos. Pues nuestra responsabilidad como creyentes, dado que hemos conocido al verdadero Dios, es ser verdaderos hijos de Dios. Comportarnos como verdaderos hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo. Fijaros esta expresión. Conoces su voluntad. Sabemos lo que Dios quiere, ¿verdad? Sabemos lo que Dios quiere. Los judíos tenían la palabra de Dios, por la cual conocían su voluntad, ¿vale? Nosotros conocemos la voluntad de Dios. Tenemos su palabra escrita. Y hay hermanos en esta iglesia, como en todas, que se dedican a exponer y a aclarar lo que las Escrituras dicen acerca de la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Entonces no tenemos excusa. Ese inexcusable eres, ¿verdad? No tenemos excusa. Les dice también, apruebas lo mejor. Ellos tenían un agudo sentido de discernimiento moral. Ellos podían discernir claramente entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, una cosa es saber lo que estaba bien y otra cosa es hacer lo que está bien, ¿vale? Y los creyentes también tenemos un buen discernimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Y por eso hay cosas con las que no debemos consentir, mis queridos hermanos, y que el mundo se empeña en hacerlas normales, ¿verdad? Y buenas, pero siguen siendo anormales, contra natura y malas. Y nosotros estamos ahí para eso. Pero pues, tenemos que aprobar lo mejor. Y aprobar lo mejor es aprobar la voluntad de Dios. Y dice, instruido
enseñados por la ley. Ciertamente ellos no ignoraban la verdad revelada de Dios, pero tener la santa ley de Dios no hace santa a una persona, ¿verdad? Tener los justos mandamientos de Dios no hace justa a una persona. La pregunta clave del libro de Romanos es esta: ¿cómo puede ser una persona justa ante un Dios santo? ¿Cómo? Es imposible. Solamente la gracia de Dios nos va a llevar día a día a ser cada día más santos ante Él. Pero, por desgracia, seguimos cayendo, pero por suerte seguimos teniendo la misericordia de Dios y su ayuda. Dice Él, confías, ¿verdad? Confías, dice Pablo, confías en que descansas confortablemente, estás ufano, estás confiando en todo eso que te rodea, en toda esa ley, ¿no? Estás convencido, persuadido. Pero Él nos está pintando un cuadro, ¿verdad? Pablo nos está pintando un cuadro de que esa confianza tiene que tener un firme fundamento, y nuestro fundamento, por supuesto, es Cristo. Tenemos visión espiritual y podemos ayudar a quienes son ciegos, le dice Pablo a ellos, ¿no? Nosotros tenemos la luz y todos los demás están en tinieblas. Nosotros somos sabios y solo nosotros podemos ayudar a quienes son necios. Inscritos somos espirituales maduros y podemos ayudar a quienes son niños. Eso lo aplicamos a nosotros, ¿verdad? Pues aquí lo que nos habla, vuelvo a insistir, es de nuestra responsabilidad. Todo eso es verdad para nosotros. Pero podemos ser guías de ciegos, de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Tenemos la luz, por lo tanto, tenemos que salir ahí al mundo de tinieblas a ser la luz del mundo, que es lo que se nos ha mandado ser, ¿verdad? Somos sabios, porque el Señor nos ha hecho sabios, tenemos la mente de Cristo. Podemos ayudar a aquellos que no conocen. Esa es nuestra responsabilidad. Somos espiritualmente maduros, hemos conocido al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está creciendo en nuestros corazones, está trabajando en nuestras vidas, nos están haciendo madurar en las cosas del Señor. Pues podemos ayudar a aquellos que acaban de llegar a la iglesia y son bebés espirituales. ¿Entendéis? Pablo es muy claro con esto. Y por eso decía antes, no pensemos los judíos, vamos a pensar en nosotros. En Hebreos 8 leemos el cambio de pacto que Jesús llevó a cabo. Él había anunciado su muerte, ¿verdad?, en la institución de la Santa Cena, y que su sangre abriría ese nuevo pacto. Y ahora ese pacto dice que es mejor, ¿verdad?, que es mejor que el antiguo. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo actualizado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece se está próximo a desaparecer. Nosotros estamos ahora bajo ese nuevo pacto. Y siguiendo el argumento de Pablo, no importa si somos sujetos a la ley del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Los que se apoyan, ¿verdad?, en tener la Biblia y la desobedecen descaradamente, deshonran a Dios. Y poseer una Biblia no nos hace más santos y justos, ni más puros. Tener una Biblia aumenta nuestra responsabilidad para ser santos, para ser justos, para ser puros, para obedecer lo que la Biblia dice. Los que no andan conforme a Cristo, ¿verdad?, evalúan a nuestro Dios según las vidas de sus supuestos seguidores. Y ese es el versículo 24, que es terrible, porque está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Si nosotros no andamos conforme a lo que Dios hace o lo que Dios dice, la gente que nos ve va a deshonrar el nombre de Dios. Tenemos una responsabilidad, como decía antes. Lo que se necesita es un cambio de corazón, una circuncisión interior, no hecha por manos de hombre, ¿no? Y fijaros, y con esto termino, ¿no?, las palabras o las expresiones que se veían aquí, ¿no? En nombre de Dios. En nombre de Dios representa la persona de Dios y su reputación. Y para el Señor, ¿verdad?, distintamente los nombres que sean, Jehová, Yahvé, etcétera, ¿verdad?, pero para el Señor era muy importante su reputación. Era muy importante. De hecho, Él elige un pueblo santo para que lo santifique, ¿vale?, y para que vaya y predique acerca de ese nombre. Y ellos consideraban este nombre, ¿verdad?, los judíos consideraban este nombre tan sagrado que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. En cambio, lo sustituían por otra palabra. Y sin embargo, por la manera en que vivían, ¿verdad?, ellos lo que hacían era deshonrar a Dios. Yo me puedo llamar, mirad, yo tuve una experiencia en la mili, pues yo soy antiguo, ¿verdad? Yo soy de los que hice la mili en su momento, ¿verdad? Entramos en el cuartel, y bueno, hablando así, yo siempre llevaba mi Biblia en mi bolsillo y la leía de vez en cuando. Y se me acercó un compañero, me dijo: oye, ¿tú qué eres, evangélico?
Digo, sí. Dice, pues yo también. Digo, estupendo, qué bendición poder estar. Después resulta que ese chaval fumaba porro, era de los más camorristas, y un día no voy a decir el nombre, le dije, mira, te voy a decir una cosa, no vuelvas a decir que eres evangélico, ¿vale? Dice, ¿por qué? Digo, porque tu vida no resalta, no eres que incluso peor que los demás. Dice, hombre, José, ¿cómo me dices eso? Digo, tío, tienes una responsabilidad. Tú estás leyendo las mismas cosas que yo en la Biblia, ¿no? ¿Tú crees que tu comportamiento honra a Dios? Y si tú le dices a una persona aquí, a un compañero, oye, es que yo soy evangélico, yo creo en Dios. Dice, pues vaya el Dios que creen, ¿no? Esa sería su respuesta, lógicamente, ¿verdad? Entonces, hablando con él seriamente, en confianza, ¿no? Y en privado, le tuve que decir, digo, mira, no digas que eres evangélico, por favor. Te lo pido, por favor, porque es que, ¿verdad? Nos van a comparar los dos y yo no soy como tú. Acababa de convertirme y lógicamente utilicé esta argumentación de los judíos. Yo soy mejor que tú, ¿verdad? Después de descubrir que no, que yo no era mejor que él. Hacía otras cosas. Pero en este pasaje que nos ocupa, ¿no? El nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de nuestro comportamiento. ¿Entendéis? El nombre de Dios. Dice, porque está escrito. Y Pablo estaba pensando en pasajes del Antiguo Testamento que decían exactamente lo mismo. Isaías 52:5, Ezequiel 36:21. Y Dios se preocupa mucho por su nombre, su reputación, su gloria. Y cuando los judíos no vivían rectamente, a él le dolía en el corazón, porque eso le daba mala fama. Sin embargo, en esta mañana hemos escuchado cuán poderoso es el testimonio del pueblo de Dios cuando hace la voluntad de Dios. ¿Verdad? Lo decía Antonio, el pueblo de Egipto echó casi a patadas a los israelitas porque temían el nombre de Dios. Le decían, el Dios de esta gente es un Dios temible, es un Dios santo, es un Dios al que hay que obedecer sí o sí. ¿Y qué hicieron? Pues me encantaba ese detalle, ¿no? Que muchas veces se nos pasa por alto. Que se fueron con ellos, muchos de ellos se fueron con los judíos, con el pueblo de Israel, porque querían seguir a ese Dios. ¿Vale? Pues esa es nuestra responsabilidad. Dice la Escritura que verán muchos, verán nuestras vidas, muchos creerán y se convertirán. Esa es nuestra responsabilidad y Pablo nos habla acerca de ella. Los siguientes versículos, Pablo sigue ahondando en esta idea, ¿no? La ley que tienes en tu corazón, la ley que te ha dado Dios ahora, ¿verdad? Como creyente, es la ley que tienes que obedecer, que tenemos que cumplir, que tenemos que llevar a cabo. Porque es la ley por la cual los demás verán que nosotros realmente estamos creyendo en un Dios santo. Así que el pueblo de Dios siempre hará recaer prestigio o deshonra sobre el nombre de Dios, ¿no? Y nosotros, mis queridos hermanos, con esta frase os dejo. Un testigo es alguien que provoca a otros, ¿vale? Nosotros somos testigos de Dios y somos gente que tiene que provocar a otros por nuestra vida, por nuestros hechos. Y sobre todo que esa provocación sea a pensar bien en el nombre de Dios. Si andamos desordenadamente, la gente pensará que nuestro Dios es un Dios de desorden. Si andamos ordenadamente, la gente pensará que nuestro Dios es un Dios santo, un Dios al que merece la pena seguir. Y luego podremos expresar y exponer el Evangelio tal como es, un Evangelio de amor, un Evangelio de salvación, un Evangelio donde se conoce a un Dios santo, bueno, misericordioso, paciente, benigno, longánime, ¿verdad? Un Dios como el que nosotros conocemos. Que el Señor nos bendiga.